Y ya lo decía ahí Daniela, Día Mundial del Agua. Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, queremos conversar con Raúl Cordero. ¿Cómo estás? Hola, climatólogo, experto también en cambio climático de la Universidad de Santiago. Raúl, Día Mundial del Agua, tenemos una escasez hídrica de más de 13 años en nuestro país, con poca acumulación de nieve, con poca acumulación de agua en los embalses, que no supera eso, que 35%. Sí. Estamos viviendo una situación bastante dramática, incluso un panel de expertos en la ONU hablaba de ya quizás no hablar de cambio climático, sino de crisis climática. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en efecto tú has resumido más o menos la situación. Es decir, nosotros llevamos varias décadas ya perdiendo precipitaciones, sobre todo en la zona central. El estrés hídrico es extraordinariamente alto. El estrés hídrico depende no solamente de la disponibilidad de agua, la que ha disminuido evidentemente debido a la baja en precipitaciones, pero también depende mucho del consumo. Entonces, en paralelo, nosotros hemos sufrido un alza en el consumo de manera significativa en las últimas décadas y una baja también extraordinariamente significativa de casi un tercio de precipitaciones se han perdido en las últimas 4 décadas en la zona central. Y teniendo en cuenta este escenario, ¿efectivamente podemos llegar y se tiene que llegar a un racionamiento? Porque muchas veces lo hemos escuchado hace harto tiempo, como que uno dice, al final son pura amenaza, y de repente uno siente que si efectivamente no me cortan el agua, sabe que aquí va a haber por periodo, va a tener agua en la mañana, después quizás en la tarde, noche, en fin, si no yo quizás no logro concientizar finalmente lo que estamos viviendo. Sí. Bueno, tú das en el clavo que es difícil que la gente tenga conciencia de la gravedad de la situación cuando abre la llave y todavía sale agua. Eso es verdad. ¿Okay? Pero es también muy importante que la gente entienda que en buena medida está saliendo agua todavía gracias a que se ha hecho una muy importante gestión de las cuencas. Por ejemplo, en agosto del año pasado, la sanitaria que abastece agua al Gran Valparaíso logró inaugurar en agosto recién del año pasado una tubería que permite trasvasar las aguas del menguante caudal del río Aconcagua para llenar el embalse de Los Aromos. Si esa tubería no se hubiese alcanzado a terminar en agosto, ahora, esta temporada que está terminando, primavera y verano, hubiese habido racionamientos en el Gran Valparaíso. Perfecto. Una situación también igual de grave se hubiese vivido en Santiago si no hubiese sido la autoridad, la Dirección General de Aguas, hubiese de alguna manera llegado a un acuerdo con los canaleros de la cuenca del Maipo para poder llenar el embalse El Yeso. El embalse El Yeso se logró llenar, alcanzar a cotas relativamente altas antes de que esta temporada comience. Si esas dos cosas no se hubiesen hecho, los grandes núcleos urbanos de la zona central hubiesen enfrentado racionamientos esta temporada que pasó. Es decir, nos salvamos. Porque se hicieron cosas, dices tú, cosas. Mira, queremos ver una gráfica, además, respecto a la proyección de precipitaciones que hay para este año, teniendo en cuenta que el 2021 fue uno de los años, que el cuarto año con peor sequía de lo que hemos vivido en los últimos, desde 1950 en adelante. Mira, aquí estamos con el pronóstico estacional para el 2022. También con poca precipitación. Este es el pronóstico estacional emitido hace pocos días por la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces, como bien indica aquí, la zona centro y centro-sur probablemente tengan precipitaciones menores a lo normal. Claro. ¿Cuánto menos de lo normal? Eso existe incertidumbre al respecto. Pero lo que tenemos más o menos claro es que este verano lo más probable es que sea seco. Otra vez, esperemos que no sea tan seco. Como tú decías, el 2021 fue uno de los años más secos jamás registrados. Muy parecido al 2019. Y ese es justamente el problema, que se están presentando años hiperáridos muy secos. Dentro de los 4 con peor cantidad de precipitación. Estamos teniendo cada vez de manera más frecuente años hiperáridos. Entonces, bueno, es por lo tanto posible que este año sea tan seco como el 2021. Esperemos que no. ¿Y qué podemos hacer? Porque en el fondo uno ve ese mapa y más que rezar para que por favor llueva, en el fondo también cada uno se pregunta en su espacio individual qué podría hacer, cómo aportar para evitar tener que llegar a que nos corten el agua, para recién ahí tomar conciencia de que esto es grave. Bueno, como tú decías, los ciudadanos también podemos aportar. Es decir, por un lado tenemos que exigir a la autoridad que mantenga más o menos la misma gestión de cuencas que se ha hecho en los últimos, al menos en el último año, que permitieron evitar los racionamientos hoy. Pero nosotros también podemos aportar. Que le haga las exigencias también a las empresas, porque muchas veces el ciudadano dice, pucha, yo trato de poner mi granito y las empresas consumen mucha agua también. Y a nivel, por ejemplo, en el Gran Santiago las empresas representan una porción relativamente pequeña del consumo urbano. Las empresas en el Gran Santiago. ¿Okay? En el Gran Santiago la mayoría del consumo es urbano y por lo tanto los ciudadanos podemos aportar disminuyendo nuestro consumo. Muy buen punto ese, porque en el norte uno piensa en la minería, en el sur uno piensa mucho en la agricultura, pero tú dices en el sector urbano, en la zona donde estamos y donde podría haber racionamiento, aquí el peso de los ciudadanos haciendo cosas se siente más en el fondo. Perdón, solo agregar algo que dice Carla, porque uno escucha, y esto es habitual, ¿no? Algo muy cotidiano, decir, oye, ¿sabes qué?
si finalmente el consumo residencial, consumo de los domicilios, el consumo de vivienda, de agua potable, es así, mínimo respecto a lo que se consume en minería o en el ámbito, en el espacio rural. En efecto, el consumo urbano a nivel nacional es solo el 10% del consumo de agua a nivel nacional. El 72% del agua se usa para agricultura. Pero y ahí está la gracia, las fuentes que utilizamos para abastecer la agricultura y las ciudades son en general diferentes. Hay algunos embalses que se utilizan para riego y para consumo humano, pero hay otros que no. Por ejemplo, el yeso ahora se está privilegiando exclusivamente para abastecer el agua a la ciudad de Santiago. ¿Qué significa eso? Que, entre comillas, nos da un poco lo mismo si los agricultores cooperan o no. Te fijas, nosotros, si queremos evitar agotar completamente el embalse del yeso, tenemos que disminuir nuestro consumo. Porque, como decía al comienzo, el estrés hídrico es consecuencia, por un lado, de un consumo alto y de una caída en las precipitaciones. No podemos hacer que llueva, al menos en el corto plazo. Pero sí podemos hacer que disminuya nuestro consumo. Y hay ciertas zonas, en las comunas del sector oriente, sobre todo en Santiago, que tienen un promedio de consumo que es 2 veces el promedio del resto de la ciudad. Exacto. Se habla específicamente, ¿no?, con respecto al racionamiento, por ejemplo, y de acuerdo a lo que tú planteas, con Lo Barnechea, con Las Condes, con Vitacura, como las 3 comunas con mayor consumo de agua y son en la región metropolitana, que tiene que ver exactamente con las áreas verdes, ¿no? Sí. Entre otras cosas, lo que pasa es que los habitantes de estas comunas tienen a su vez sus propias áreas verdes. Y desafortunadamente los hábitos de riego no son los adecuados. Y además, las especies que utilizan para adornar sus jardines tampoco son las adecuadas para el clima actual. Entonces hay que cambiar por ese lado. Podemos quedarnos en ese punto, porque ahí tú estás tocando temas concretos donde uno pudiera hacer algo para no tener que llegar a bañarnos de tal hora a tal hora y que nos corten el agua o que no nos salga agua de tal hora a tal hora en nuestras casas. O sea, hay que empezar a tomarle el peso de lo que significaría ese cambio en el estilo de vida de todos nosotros, que hoy día abrimos la llave y el agua corre. Eso podría dejar de pasar. ¿Qué podemos hacer? Tú hablas de las áreas verdes, por ejemplo, de la forma en que uno riega. ¿A qué hora regar? Tú hablas, por ejemplo, de reemplazar el pasto. No sé, gente que nos mira y dice, ya, ¿y qué pongo? ¿Quién me ayuda? Muchas veces el ciudadano no sabe cómo hacer estos cambios. Bueno, un climatólogo menos todavía, que es que se plantar en el jardín. Pero me imagino que hay como lo que tips sí sé generales, ¿no? Lo que sí sabemos nosotros es que, por ejemplo, para que tú tengas una idea, un jardín de 30 metros cuadrados, que es relativamente de mediano tamaño en la zona oriente, para regar durante un año ese jardín, tú necesitas una piscina de similar superficie, no demasiado profunda, pero te das cuenta el volumen de agua que estamos gastando por regar una especie que no es nativa de la zona. Entonces, la moraleja es que nosotros tenemos que mudarnos a otras especies. De manera similar han hecho otras regiones que tienen incluso más recursos que nosotros. En el sur de California no se planta pasto. El pasto está reservado exclusivamente a las canchas deportivas y además se prohíbe para los que insisten en tener pasto regarlo. No es que te dejan regar a determinadas horas, de acuerdo a las últimas ordenanzas que se han instaurado en algunas comunas de la zona oriente, sino que no te dejan regar el pasto y te obligan a que se seque. Eso puede resultar malo, pero es bastante peor si abres la llave y no te sale agua. Entonces, más allá de que tenemos que cambiar las especies, tenemos que hay otras cosas simples que se pueden hacer. Tú puedes cambiar las duchas por estas duchas aireadoras que permiten que no disminuyas tu tiempo de ducha, que es una cosa que a muchos les cuesta, pero sí disminuye poderosamente el consumo de agua. Claro. Raúl, cuando hablamos de una medida así como dramática, pues tenemos que ponernos aquí, hay que racionalizar el agua, ¿no sería mejor crear un plan que nos permita efectivamente educar a la población para que justamente racionalizáramos el agua como en algún minuto lo hicimos con la contaminación? Dijimos, ¿sabes qué? Estamos pésimos con la contaminación, paremos los autos. ¿Cómo se soluciona el tema de la contaminación? Con intervención estatal, regulaciones, restricciones a la circulación. Ahora, ¿Qué se debería hacer para que aprendamos? No se ha solucionado, se hacen pero cosas. Hemos mejorado. La contaminación atmosférica ha disminuido 40% en las últimas 2 décadas. Es harto. ¿Cómo podríamos hacer que reduzcas el consumo? En efecto, los llamados a la atención tienen efecto y mucha gente está tomando conciencia, aprendiendo y disminuyendo su consumo por mutuo propio. Pero ese efecto es acotado. Una manera en que se puede hacer es vía regulaciones. Por ejemplo, vía tarifas. Tú puedes premiar el consumo responsable con una tarifa baja y castigar el consumo irresponsable con una tarifa más alta. En efecto, en Santiago se paga un sobreconsumo. Se paga un sobreconsumo. Evidentemente no es suficiente. El costo que nosotros pagamos por litro en Santiago es en promedio casi 3 veces el costo que se paga por el agua potable en otros países OCDE, donde sí llueve 3 veces más que aquí. Es decir, nosotros estamos pagando un costo que no representa el impacto ambiental que el sobreconsumo en Santiago está teniendo y además no representa la escasez de líquido vital. Vía precios diferenciados para no afectar a los que menos tienen, tú puedes concientizar a la población. O sea, acá en comunas ya se están realizando, por lo menos acá en la región metropolitana. Lo están haciendo vía multa. Sí, no, y también el hecho de cambiar las áreas verdes, ¿no? De ir modificando. Son medidas que aportan
¿Cuánto ayudan? Absolutamente todo aporta, porque estamos en una situación más o menos complicada. Como te decía, sin las intervenciones hechas en los últimos años en las cuencas de la Aconcagua, en las cuencas del Maipo, hubiésemos ya tenido racionamientos de agua. La situación todavía puede empeorar, te fijas, y por lo tanto es necesario pensar en cómo reducir rápidamente el consumo. Hay otro problema que tenemos aquí en Santiago, no relacionado con el consumidor, sino con las sanitarias. Tú las mencionaste, Carla, hace un momento. Ellos tienen pérdidas que son 4 o 5 veces superiores a las pérdidas que otras sanitarias tienen en otros países OCDE. Es decir, hay un problema grave de eficiencia. No solamente tenemos problemas en la gestión de cuencas, todo este lío que muchas veces se ha discutido a nivel político respecto a los derechos de agua. No solamente hay un problema por ese lado, sino que también tenemos problemas graves de ineficiencia en nuestro consumo. El consumo por ciudadano en Chile es demasiado alto, sobre todo en una región que se está quedando sin agua, hay que disminuirlo. Y además las sanitarias tienen demasiadas pérdidas. Claro. Ese tipo de ineficiencias no son aceptables en un escenario como el que enfrentamos. Ese pronóstico estacional que tú mostraste podría ser el pronóstico para los 30 años. Eso es lo que nos espera durante al menos las próximas 3 décadas. Nosotros vamos a seguir perdiendo precipitaciones. Eso es lo más probable que suceda. Puede ser que tengamos suerte un par de años, un año llueve, otro no, pero la tendencia es esa. Hay que prepararse. Bueno, clarísimo, si no cuidamos el agua, la perdemos. Tal cual. ¿No? Muy bien. Raúl Cordero, te queremos agradecer por este diálogo muy interesante, muy didáctico también. Climatólogo, experto en cambio climático de la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien.